Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al lunes 17 de marzo del 2025. Le vamos a pedir a Papito Dios que derrame su gracia en nuestras vidas y en nuestros corazones para que bajo la gracia y bajo la luz del Espíritu Santo podamos discernir la palabra, podamos entender la palabra, podamos explicar la palabra también. Hoy nos acompañan en sala los hermanitos del grupo de oración de Mirandela, en el norte, en la 187. Y pues vamos a orar. Bienvenida Olguita, bienvenidos todos los hermanos que están en la sala, bienvenidos los que nos van a ver luego en diferido. La invitación a que le den like a los videos, a que hagan su comentario, a que lo compartan con otras personas. Es una pequeña y sencilla manera de contribuir, de colaborar con la evangelización. Olguita, muy buenos días, el Señor la bendiga. La invito para que oremos. Muy buenos días, Norman. Muy buenos días, queridos hermanitos de esta comunidad Fuentes de Misericordia, y muy buenos días para todos aquellos que nos irán a acompañar en el transcurso del día en este compartir de la palabra. Dios les bendiga. Entonces nos ponemos en la presencia de Papito Dios para que sea Él regalándonos su Santo Espíritu, para que este compartir de su palabra diaria dé fruto en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, yo te quiero dar infinitas gracias, mi amado Rey, por este inicio de semana, Señor, por todas las maravillas que tú haces en la vida de cada uno de nosotros, Señor, por ese trabajo que tenemos, por la salud, mi amado Rey, por la familia, Señor, por este país en el que vivimos, Señor, por la lluvia, por el sol, por todas estas cosas que nosotros no percibimos, Señor, pero que tú nos das a diario, mi amado Rey. Hoy yo te entrego todo, te entrego mi familia de sangre, mi familia espiritual, Señor, esta iglesia católica en la que tú nos has sembrado, mi amado Rey. Y te pido, Señor, que nos regales tu gracia infinita para que nuestros corazones, Señor, sean transformados en corazones de carne y sintientes como el tuyo, mi amado Rey. Que nuestros oídos sean esos oídos atentos de discípulos, Señor, que se destapen, Señor, para que podamos escuchar ese mensaje que tú tienes a diario para darnos, Señor. Pero sobre todo que nos des el entendimiento, la sabiduría y el discernimiento, mi amado Rey, para poder a través de tu palabra hacer tu voluntad y hacer esa palabra vida en nuestras vidas. Amén. Nos disponemos entonces para compartir la liturgia de este santo día. Lectura de la profecía de Daniel. Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado, apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón, y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza, a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona, aunque nos hemos rebelado contra Él. No obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos, los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Nosotros, pueblo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Amén. Amén. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con la que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedimos al Espíritu Santo que en este espacio de tiempo nosotros recibamos su luz, que nos guíe en este discernir la palabra que Él nos ha regalado hoy y poder compartirla. Bueno, mis hermanitos, a medida que esta palabra vaya tocando nuestros corazones, podemos compartir lo que el Señor nos regala. Martica, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Olguita. Buenos días para todos. A mí el texto de la palabra hoy me dice, como el profeta Daniel, es reconocer nuestros pecados y llegar a una verdadera conversión. En este momento y en esta cuaresma, que estamos ya a vísperas de la Semana Santa y a vivir ese momento de crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, es importante que nosotros nos hagamos un examen de conciencia, reconocer nuestros pecados y también llegar a esa conversión y hacer una buena eh, confesión. Es como la invitación que nos está haciendo el Señor. Y no, le pido al Señor hoy para todos y para los que estén escuchando en este momento, que es un momento de, pues, de arrepentimiento, de intensificar más la oración, de llegar al fondo de nosotros mismos y pedir la sabiduría del Señor para que nosotros podamos sentir esa verdadera conversión. Amén. Amén, Martica. Dorita, buenos días, bienvenida. Hoy buenos días.
Mis queridos hermanos, yo me voy a referir hoy al Santo Evangelio. Nos pone, o a mí, me pone a reflexionar. Me invita, pues, a que yo sea con los demás como yo quiero, sean conmigo. Si a mí me gusta ser misericordiada, si me gusta que se me trate con misericordia, eso mismo debo ser yo, sobre todo con aquel que se equivoca, con aquel que tiene su corazón muy duro. Yo debo, dentro de lo que me sea posible, que nadie puede vivir la vida por otro. Los padres tenemos, digo yo entre comillas, la palabra fea, la fea costumbre de querer vivir la vida de nuestros hijos. Entonces, si nosotros la embarramos, entonces nosotros somos metiches para que ellos no vayan a hacer lo mismo, para que no vayan a sufrir y no lo sabemos hacer. Queremos dirigirles la vida, o sea, no generalizo, pero en un porcentaje grande. Un padre y una madre, por amor, se equivocan y se meten de pronto donde no somos llamados. Entonces es a ser prudentes, o sea, primero que todo considerar a tratar al otro como yo quiero ser tratada. Si tengo que corregir o juzgar, juzgar con amor, no como el juez allá, es que yo soy el adulto o yo soy quien más sabe. Usted haga lo que yo le digo porque es que usted no sabe y usted la va a embarrar y usted se va a dar contra el mundo. Pues sí, le toca darse contra el mundo, tiene que aprender así, pues tocó. Yo lo que puedo hacer es compartir de la manera más generosa posible mi experiencia amarga si fue amarga. Y por el contrario, guiar en bien si el camino es correcto, cómo le va a ir bien a esa otra persona. Pues hoy tomé el ejemplo de los hijos, pero es en cualquier caso. Nosotros seamos, vuelvo y digo que en esta semana será la segunda vez que seamos luz y sal del mundo como nos lo pide el Señor, como lo ha sido Él para nosotros. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Amén, Dorita. Celina, buenos días. Bienvenida. Olguita, buenos días. Buenos días, comunidad también. Y un abrazo para esos hermanos que son perseverantes, que nos acompañan, que se unen a nuestra meditación diaria. Bueno, hoy quiero iniciar por la primera lectura antes de reflexionar sobre el Evangelio porque nos da una enseñanza maravillosa aplicable para nuestros días. Yo encuentro en Daniel ese corazón tan hermoso que se lo presenta al Señor y asume las culpas del pueblo de Israel. Él siente vergüenza porque los pecados del pueblo de Israel lo abruman en sus debilidades, en sus flaquezas, en todo aquello que se ha alejado de Dios y no han puesto atención a las palabras del profeta. Hoy nos pasa lo mismo. La sociedad también está unida a sus propios quehaceres, a sus propias confort, por decirlo de alguna manera. Y nos hemos olvidado de verdad cuántas veces el Señor trae mensajeros al mundo para que escuchemos, para que nosotros busquemos ese camino de salvación. El pueblo de Israel en general y nosotros, como lo dice también aquí Daniel, hemos cometido tantos errores que al Señor lo hemos abandonado, lo hemos crucificado y aún así el mundo también sigue renegando de Dios, lo sigue hiriendo, por decirlo de alguna manera. Por eso aquí Daniel dice que da vergüenza y él dice que también esto va para todos aquellos
de los pueblos más lejanos, de donde fueron ellos dispersos, pero nosotros también hacemos parte de ese pueblo de Israel, porque llegó a nuestros oídos la palabra del Señor. Entonces, la invitación es, pongamos en este tiempo de Cuaresma esa preparación. ¿Cómo vamos caminando? Porque no es fácil llegar nosotros a decirle, Señor, ¿cuántas veces de nuestras debilidades nos han inclinado a no hacer el bien, a no compartir, a tener ese corazón tan duro que nosotros necesitamos de ti, Señor, que nos ayudes a ablandar, que nos ayudes con ese bálsamo del perdón y la misericordia? Por eso aquí en nuestro salmista también hace esa reflexión de Daniel. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido errores gravísimos, delitos gravísimos y todo aquello y nunca valoramos el amor del Señor, ese perdón? Él nos da siempre el tiempo para nosotros como que volver por el camino a reanudar nuestra propia, digo yo, conciencia. Miremos ese yo interior. ¿Qué es lo que nos tiene atados al mal? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Pedirle, Señor, libéranos de ese mal. Ayúdanos a tener firmeza en nuestra fe. Acompáñanos siempre, Señor, en este camino. Por eso hoy el evangelista nos enseña que aprendamos a tener misericordia. ¿Cuán difícil es tener esa misericordia? Quizás nosotros lo practiquemos. Quizás nosotros también tenemos ya ese concepto en nuestra mente porque lo sabemos y lo hemos comprendido. Pero también miremos si somos misericordiosos con aquellos que no conocemos, con aquellos que están tan necesitados y que muchas veces no soltamos el pan de la boca por servirle a esas personas. A veces decimos, Señor, también me hace falta. Pero yo pienso que más que las cuestiones materiales, lo que hace falta y que podemos dar con tanta bondad y misericordia es la oración, la invitación que podemos hacerle a esas personas. Vengan, cambien de ese estado en el que se encuentran. Únanse en este tiempo como se dice, a las promesas que cumple el Señor. Busquemos ese perdón en comunidad. Promovamos esa oración, ayunemos juntos, preparémonos juntos. Qué bonito hacer una invitación para esas personas cuando uno las encuentra como tan tristes, cabizbajas, perdidas en el camino. Y vale más una palabra de ayuda, de voz y de aliento que darle cualquier elemento material, pero es bueno compartir, como dice aquí el Señor, su misericordia. No juzguemos, por el contrario, perdonemos y animemos a aquellos que están lejos del camino del Señor. Amén. Gracias, Olvita. Amén, Celi. María Nancy, bienvenida. Hola, muy buenos días. Hoy vuelvo yo y me habla mucho de la medida, y me guío mucho por la medida de Jesús, porque Jesús se daba sin medida. No hay medida, él sin límites. No juzgaba, o sea, ni por exceso ni por defecto. Él no, simplemente no juzgaba y su misericordia es infinita, no era solamente, es y seguirá siendo infinita. Como infinito es todo su amor para nosotros y su grandeza. Pienso que esa es la medida porque en todo sentido es recíproco. Lo que yo siembro, eso cosecho. Y el que tacañamente siembra en absolutamente todas las áreas de la vida, pues tacañamente recibe, aunque el buen dador no lo hace esperando cosas a cambio, pero, o sea, la bendición, la misma vida son consecuencias de lo que uno va haciendo. Entonces, si yo me doy sin medida recibo. ¿Y cómo se mide esto? En mi relación con los demás, en mi relación con Dios, en mi relación conmigo misma, valga la redundancia. Entonces, hoy me invita, como todos estos días, como parte de las reflexiones, no solo de la Cuaresma, sino de todo el año, sino que estos días es de manera especial,
a eso, no juzgar, no condenar, no mirar, así como algunos, esos pecadores. No, yo también hago parte de los pecadores. Yo también hago parte de ese grupo. Y para ese grupo vino Jesús, no para quedarnos ahí en el lodo, porque Él nos quiere sacar de ese lodo, pero con esa medida que yo voy hasta mirando al otro, con esa medida también la vida va a responderme. No es porque el Señor nos mande castigos ni nada por el estilo, no. Simplemente es algo recíproco, algo natural. Esa es la medida de Jesús, es sin ninguna medida, en todos los sentidos, en el bolsillo emocional, en el servicio, en todo, absolutamente todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Nancy. ¿Algún hermanito más quiere compartir hoy lo que el Señor regaló? Graciela, Olguita. Gracielita, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Bueno, acá Daniel nos deja ver en la primera lectura, nos habla de el camino hacia la conversión, ¿cierto? Pues este pueblo ha sido, del pueblo que él habla, ha sido tan infiel, ¿cierto? Igual nosotros somos tan infieles, no reconocemos en verdad lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros como pueblo hacemos todo lo contrario. Entonces, Daniel, el ejemplo que Daniel nos llama es que reconozcamos a Dios como es Él, ¿cierto? El mensaje que nos manda, que no incumplamos la ley. Daniel también reconoce que Dios es fiel y que la justicia pertenece a Dios. Entonces nosotros no debemos actuar por nosotros mismos. Siempre recordemos que Dios nos manda el mensaje que Él nos deja es que seamos fieles a Él. Pensemos en hacer las cosas siempre con la fe de Dios, que es lo que nos implora la misericordia, el perdón, que no nos creamos nosotros como grandes, ¿cierto? Que estamos encaminados en este camino, ya en la presencia de Dios, ya tenemos que ir reconociendo que lo que Dios quiere. Y entonces eso es lo que el Señor quiere, que ese amor lo fundemos, que lo llevemos como con ese amor que siempre lo manejamos. Si nosotros lo llevamos dentro de nosotros, lo hacemos como seres humanos, entonces así mismo vamos como llevando ese mensaje hacia las demás personas. Ese es el mensaje que Él quiere para nosotros y que lo cultivemos. Él quiere que en este tiempo de Cuaresma nos miremos al espejo y nos preguntemos nosotros mismos, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros para llevar ese amor, esa fe, para hacer crecer a nuestro hermano del lado, a nuestra familia? Por eso hablar de la fraternidad es hablarlo en familia de Dios, de comunidad en la que se refleja la vivencia del amor, ese amor fraterno, el perdón, a la generosidad, al amor a la comunidad. Amén. Amén, Gracielita. Bueno, aquí tenemos también el compartir de María Ruz. Dice aquí, qué bonito unir las lecturas de ayer domingo sobre la transfiguración de Jesús, mostrando su gloria y a la cual nos hace partícipes y también nos habla que somos ciudadanos del cielo. Y entonces las lecturas nos siguen invitando a la conversión, la forma de vivir la misericordia de Dios para con nuestros hermanos por medio de la oración, para llegar a la meta final, viviendo a Jesús resucitado, vivo en nuestra vida. La meta es el cielo. Amén. Gracias, María Ruth. Bueno, ¿algún hermanito más? Ya como todos mis hermanitas han mencionado, esta oración de Daniel hoy nos hace reflexionar mucho. Yo me quiero colocar como en el contexto. Me gusta siempre de lo que él estaba viviendo, de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Daniel le ora al Señor porque Israel, el pueblo, está en el exilio. Ha sido exiliado por el rey de Babilonia,
en esos 70 años que ellos que tuvieron que ser esclavizados, tuvieron que, bueno, pasar muchísimas necesidades y ya va terminando ese exilio. Daniel comienza a clamar, comienza a orar. En esa oración personal sabemos que él es por excelencia de estos profetas que oró profundamente al Señor con el corazón, de corazón. Y tengo estos 3 punticos que ya los han dicho mis hermanitas, pero bueno, recalco de pronto algunas situaciones para poder hacer discernimiento, y es que aquí Daniel exalta primeramente, como ya han dicho, esa grandeza del Señor en esa oración. Él no hace esa oración solamente para clamar y pedir, Señor, sálvanos, Señor, socórrenos, no. Primeramente él reconoce la grandeza del Señor, esa bondad, esa fidelidad que él tiene para cada uno de nosotros y para el pueblo. Él no solamente piensa a nivel individual, sino a nivel comunitario, su familia y la nación entera. Pero de igual manera, una vez que reconoce esa grandeza del Señor, él también reconoce que por la rebeldía, por la desobediencia, todos se han apartado de Dios, de sus mandamientos, le han dado la espalda al Señor, y por esta razón se han cometido cantidad de crímenes, de delitos. Y dice él ahí en sus palabras: hemos pecado, Señor, te hemos fallado. Pero él no se queda ahí solamente en reconocer ese pecado, sino que además ora, sigue orando por esa restauración, no sigue orando por su necesidad personal, porque él estaba también viviendo una situación bien difícil. Sin embargo, él no pide por su necesidad, sino por su pueblo, por la restauración de su pueblo, por lo que él sabe, porque él sabe que este pueblo necesita ser renovado, ser transformado de corazón para que pueda recibir esas promesas que el Señor le ha dado. Yo, mirando estos 3 punticos, comparaba esa situación con la que estamos viviendo nosotros en la actualidad, en el mundo entero, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Y vemos la misma situación, no es muy diferente. Nuestros corazones se han endurecido, nos hemos apartado del Señor, de todos sus mandamientos, de todo, que son los que nos orientan en nuestro actuar bien con los demás. Por eso es que vemos hoy en día que tanta violencia hay, no solo a nivel de la sociedad, sino desde las familias, violencia entre padres e hijos, hijos con los padres, maltrato, el mismo asesinato desde el vientre de las madres para con sus hijos, los homicidios, los deseos de venganza, los celos enfermizos, la corrupción, secuestro, extorsión. Bueno, es una lista interminable la que yo podría hacer acá, pero es ese panorama que no es muy agradable, es ese panorama que como que nosotros vemos noticias y como que nuestro corazón se, se deshace en esa, como este Daniel, de ver esa situación que estaba viviendo, porque estamos en una situación de total desconocimiento, de rebeldía, ese desconocimiento de la norma, de la ley, de todo aquello que hace que como sociedad nosotros funcionemos y vivamos en armonía desde la parte humana, desde la parte del Señor, desde la parte espiritual, es de todas aquellas normas que nos permiten vivir en misericordia, desde el amor del Señor, haciendo el bien a los demás, respetando al otro, y como lo decía ahorita, haciendo al otro lo que quiero que hagan conmigo. Entonces hoy el mensaje es de misericordia. Veo que tiene como 3 punticos, y es primero que así como Daniel, el Señor nos invita hoy en esta época de Cuaresma, primeramente a agradecer su grandeza, su misericordia, y a entender que su amor es fiel, que sus promesas se mantienen, que son permanentes, no solo para con nosotros, sino para con los nuestros, porque Él lo dice en su palabra, que desde que yo inicie en ese caminar de transformación, de arrepentirme, de convertirme a Él, los míos por añadidura también recibirán y estarán a los pies del Señor. Entonces esa, no, como lo decía Celi, es esa invitación a no dejar de orar, de interceder los unos por los otros, de estar dándole el primer lugar a nuestro Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos y en nuestro país. Algo tan difícil porque sabemos que desde hace mucho tiempo se ha sacado al Señor de nuestras leyes, se ha sacado al Señor de las aulas de clase, se ha sacado al Señor incluso de las familias, se ha ido reemplazando por estas nuevas tecnologías. Entonces es clamarle al Señor porque las familias volvamos nuevamente a ese amor primero, a ese enseñar a nuestros hijos
el amor y darle el primer lugar a nuestro Dios, al Señor, y reconocer que es en su palabra, que es en sus mandamientos, que está ese caminar para enderezar nuestras vidas. Como segunda medida también se nos invita, así como lo está haciendo aquí Daniel, a reconocer que hemos fallado, a reconocer nuestras faltas. Y él no solo lo hace a título personal porque quizá él no tenía tanta culpa, él se hace partícipe de ese pecado, de esas fallas que se cometen a nivel social, a nivel comunitario. Pero él no, ese reconocer nuestras fallas no es para quedarnos ahí, ese reconocer nuestro pecado no es con el fin de culpabilizarnos eternamente y de sentirnos todo el tiempo, Señor, Señor, yo he pecado y como que no hay proceso de cambio, sino ni tampoco para excusarnos, porque a veces lo hacemos para justificarnos con los demás, pues si este miente, pues yo miento, si este engaña, pues yo por qué no voy a engañar, y así la lista es interminable de irnos justificando. También nos vamos justificando en nuestro vivir, en nuestras experiencias pasadas, en lo que traemos de pronto generacionalmente. La idea hoy, la invitación del Señor es a que reconozcamos de corazón, el Señor nos viene hablando desde las semanas pasadas, a que desde nuestro corazón sigamos sus mandamientos. Hoy desde corazón nos invita a que nos arrepintamos y que reconozcamos todo lo que hemos fallado y que le llamemos a cada cosa por su nombre, que no camuflemos. A veces es que es una mentira piadosa. Ay, es que solo fue un comentario, no era por dañar, no era por esto, y seguimos juzgando y seguimos en nuestros pensamientos teniendo situaciones en las que vamos fallando. Y cada fallita va engrandeciendo y se va convirtiendo en esa bola de nieve. Lo mismo, pues, si eso nos pasa a nivel personal, pasa a nivel familiar y pasa también con nuestra sociedad, que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, la invitación del Señor es a eso, a ese reconocer sin justificar, sin quedarnos ahí, y a ese clamarle a través de la oración, porque es la gracia del Señor, eso lo sabemos, la que hace la obra. Pero Él sí nos pide que nuestro corazón esté arrepentido y que quiera ese proceso de cambio. Y que oremos los unos por los otros, que nos juntemos. Aquí Él habla de que los príncipes, los reyes, ahí está representado toda nuestra sociedad. Todos hemos fallado. Y recordaba yo el pasaje la semana pasada de Esther, de la reina Esther, que ella clama por su pueblo. Hoy la invitación es a unirnos todos para clamar, para interceder, pero sobre todo para reconocernos que hemos fallado, que le hemos dado la espalda al Señor y que no nos pensamos quedar ahí, sino que pensamos volver a Él, teniendo en cuenta que Él es un Señor de misericordia. Ahí Él nos dice, en el último versículo dice, no te obedecimos, Señor, no obedecimos la voz tuya, siguiendo las normas que nos daba a través de los siervos y los profetas. Acá habla de que a pesar de que el pueblo conocía todos los preceptos, falló. No fue por ignorancia. Entonces, y a veces por ignorancia también lo hacemos, y como dice en la palabra, por ignorancia perecerá mi pueblo. Entonces, hoy la invitación es que no por el desconocimiento y no por la indiferencia le demos la espalda al Señor, sino que le reconozcamos y tratemos de encaminar nuestras vidas. En el Santo Evangelio, Él nos invita precisamente a ser como Él, misericordiosos. Es chiquitico, son 2 versículos, pero de verdad que nos da esa lección de vida, a ser como Él es, a imitarlo en la misericordia. ¿Y cómo somos misericordiosos? Pues cuando nosotros perdonamos al otro, cuando nosotros compartimos con el otro, cuando nosotros revisamos esas actitudes nuestras y miramos que, oiga, estamos metiendo de pronto, perdón, digo yo coloquialmente, la patita porque estamos juzgando al otro, porque estamos levantando falsos testimonios, porque estamos buscando engañar al otro. Entonces, ni juzgarlos, ni condenarlos, porque es hacerle al otro lo que yo quiero que hagan conmigo. Es esa reciprocidad de justicia, la justicia del Señor que da a cada uno no lo que nos merecemos, sino lo que necesitamos. Y Él nos ha venido hablando en este tiempo todo esto. Y Él dice que nos dará esa medida abundante. Yo me imagino esa cuchara abundante que rebosa, que se cae. En la medida en que nosotros vamos
cambiando, vamos transformando, el Señor también nos da lo que nosotros necesitamos de una manera generosa. Entonces la invitación hoy es a eso, a reconocer, pienso yo que son esas tres situaciones, a reconocerle a Él, agradecerle, a bendecirle, a darle su lugar, a reconocer nuestra culpa para iniciar ese proceso de renovación, de transformación, no solo individual, sino comunitario, porque como muchas veces nos ha dicho Norma, solos no nos salvamos en racimo. Y hacer esa práctica, una vez que nosotros reconocemos en la vida, hacer en la práctica ese testimonio de misericordia, que a imitarlo a Él en la misericordia, en el amor, en la bondad, en el dar, en el perdonar, que lo hacemos con los demás. Y en este salmo también nos recalca mucho esa promesa que nosotros le hacemos después de pedirle que no recuerde, que no nos trate como merecen nuestros pecados, de que no recuerdes todo lo que nosotros hacemos, que nos socorra, que nos salve. Le prometemos al final que nosotros, ese pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos siempre gracias, cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Entonces está esa invitación de estarnos y de unirnos. Hoy la invitación es a la unidad de todos los creyentes para interceder unos por otros, reconociéndonos pecadores, pero también reconociéndonos que podemos y somos susceptibles al cambio por gracia de Dios. Amén, hermanitos. Entonces le doy el paso nuevamente a Norma. Buenos días y bienvenido otra vez. Gracias, Olguita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Marta Cecilia ha levantado la mano, me parece. Se le quedó levantadita. Se le quedó levantadita, pues. Yo quiero hacer énfasis en algo, y es que hablamos de conversión, hablamos de alejarnos de Dios, hablamos de que nos equivocamos en muchas áreas. Pero creo que uno de los motivos por los cuales nosotros nos equivocamos es porque no hemos escuchado a Dios, no hemos sabido escuchar a Dios. Dice que el evangelio que en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, hago énfasis en la palabra dijo. Le dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. No juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados, perdonad, seréis perdonados, dad y se os dará. Y uno lee eso y dice, chévere, es bonito, es agradable lo que dice la palabra y suena bonito a los oídos, pero no lo ponemos en práctica. Y la gente se lo escuchó a Jesús y muy probablemente no lo puso mucho en práctica. Yo creo que tuvo que haber sido una prueba durísima para los apóstoles, por ejemplo, el después haberse, y mucho más duro para Pedro, después de que Pedro lo negó, haberse encontrado otra vez con él y haberlo abrazado y haberlo aceptado y haber olvidado lo que Pedro hizo y haberse dado cuenta de que tenía que haber sido así, que tenía que ser así. Para la misma Santísima Virgen María tuvo que haber sido muy duro haberse sentido sola en ese momento de la pasión de Jesús. Y sobre todo con Pedro, que era como el más maduro, el más adulto, el que tenía más conciencia de las cosas, el que estaba más iluminado, y resultar que fue él el que lo negó y el que los dejó solos y los abandonó y todo lo demás. Y luego, después de la pasión, volver otra vez a encontrarse como si no hubiera pasado nada, como si Pedro no hubiera hecho nada. Es más, tanto así que cuando las mujeres van y les avisan a los apóstoles que estuvieron en la tumba el domingo en la madrugada y que no encontraron el cuerpo de Jesús y que se les apareció un hombre ahí, un jardinero supuestamente, y que les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive?
Y ellas lograron reconocer a Jesús y luego corrieron. Jesús les dijo, vayan y avísenles a los apóstoles, díganles que ya voy para allá. Sale corriendo Pedro y Juan hacia la tumba para ver qué fue lo que pasó. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Es verdad o no es verdad lo que dicen estas mujeres? Y aunque Juan era más joven y corrió más y llegó primero a la tumba, cuenta la palabra de Dios que Juan se detuvo y dejó que fuera Pedro el que primero entrara. Es decir, su negación, su abandono de la obra, su dejarlos solos, todo eso no influyó en la visión que Juan tenía de Pedro. Sigue reconociendo su autoridad, lo sigue respetando. Nosotros somos así. No sé, los hijos somos así cuando nos damos cuenta de que nuestro papá se equivoca, lo seguimos respetando igual. O que nuestra mamá se equivoca, la seguimos respetando igual, aunque somos más duros con los hombres que con los papás que con las mamás, generalmente. Pero cambia nuestra imagen, cambia nuestra visión y cambia nuestra actitud ante las personas cuando se equivocan o cuando no se equivocan. Quiero resaltar entonces aquí la posición del profeta. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio, a otros ser pastores y maestros. Aquí en la carta de Efesios, de San Pablo a los Efesios, San Pablo les nombra cinco servicios, 5 ministerios que hay en la iglesia. Apóstoles, que son los sembradores de iglesia, los que nosotros llamamos nuestros obispos. Profetas, voy a decir que en este momento, voy a insinuar que no hay profetas. A otros anunciar el evangelio, los misioneros, aunque los catequistas de pronto no mucho, pero también lo hacen. Pero sobre todo los misioneros anuncian el evangelio. Entonces va apóstoles, profetas, evangelistas. Cuarto, pastores. Decimos que nuestros pastores son nuestros sacerdotes. El que está más cercano a nosotros, el que con el que nos confesamos, de pronto al que le pedimos un consejo, una orientación, el que nos alimenta con el pan eucarístico. Nuestros pastores y maestros. ¿Quiénes serán nuestros maestros? Entonces, en estos 5 ministerios, casi que desaparecen 2, el profetismo y el ser maestros. ¿Y por qué sucede eso? Porque nosotros, no sé si consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, no sé si habrá algún propósito en esto. Hemos acumulado, hemos concentrado los ministerios en una sola persona. Casi que en una sola persona, bueno, tal vez en 2. Entonces los apóstoles, el término apóstol se lo dejamos al obispo y los otros 4 los condensamos en el sacerdote. Y ahí quedan. Pero nos damos cuenta que muchas veces no se nos predica, muchas veces no se nos anuncia, muchas veces el profeta tiene el propósito de anunciar y denunciar. Entonces se van disipando estos ministerios, se van desapareciendo, se van perdiendo. Yo personalmente pienso que estos ministerios para Dios siguen totalmente vigentes. Ayer en la liturgia dominical se nos hablaba de la transfiguración. Y para el Señor, ¿cómo son de importantes tanto los que gobiernan el pueblo de Israel, los patriarcas, como Moisés, como los profetas en el caso de Elías? Porque se aparecen ambos, juntos los dos, uno al lado derecho, el otro al lado izquierdo, en esa visión de la transfiguración. Para mí, entonces, la importancia que Jesús le da al profetismo es muy grande.
Le da importancia a los que gobiernan, a los que libertan, a los que dirigen, a los que guían al pueblo de Israel, en este caso Moisés. Pero también le da mucha importancia a los profetas. Y yo creo que el Señor sigue levantando hoy en día profetas. Profetas que no necesariamente están legalizados. ¿A qué me refiero con legalizar? Ustedes saben que hoy en día se legalizó el tabaco, se legalizó el alcohol, se está legalizando el cannabis y quieren seguir legalizando y legalizando y legalizando y legalizando todas las perversiones de este mundo. En el aspecto positivo, pues también se legalizan las cosas o se institucionalizan. Entonces, Jesús instituyó a 12 apóstoles y a esos apóstoles les dio la orden de ir y multiplicarse. Y lo hemos visto hasta el día de hoy a través de lo que llamamos la autoridad legítimamente delegada. Entonces, no tenemos ningún problema con eso. No tenemos ningún problema en reconocer el gobierno de nuestra iglesia, en el Papa Francisco, en los obispos y en los sacerdotes, en los párrocos. No hay ningún inconveniente. Pero sí me parece que estamos demasiado perdidos en los demás ministerios. ¿Dónde están los maestros? Ahora nuestros maestros están en las aulas de las universidades y ellos dictan teología, ciencias bíblicas y otras filosofía y otras ramas que tienen que ver de pronto con nuestra fe. Entonces, de los dos ministerios que estaban perdidos, ya encontramos uno, los maestros y los profetas. ¿Y el profetismo dónde está? ¿Acaso el profetismo no es precisamente ese que nos ayuda a ver claro en medio de la oscuridad? ¿Acaso el profetismo no es aquel que nos ayuda a recapacitar en nuestros pecados? ¿No era esa la función del profeta? Entonces dice el profeta: ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que la aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado. Aquí está haciendo una denuncia. Primero hace un anuncio, ¿no? Está diciendo, está anunciando: Dios es fiel, Dios es leal, Dios cumple. Y luego comienza a hacer una denuncia. Hemos cometido crímenes y delitos. Nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. Pero ¿en dónde? La pregunta mía es, ¿en dónde comienza ese paso de rebelión? Sin darnos cuenta. ¿En qué momento nos comenzamos a rebelar? Cuando comenzamos a hacer oídos sordos, apartándonos de tus mandatos y de tus preceptos. ¿Y quiénes son los que nos hablan de los mandatos y los preceptos del Señor? Los profetas. No hicimos caso a tus siervos los profetas, ahí está clarísimo. No hicimos caso a tus siervos los profetas. Y entonces hoy en día, como acumulamos todos los ministerios en una o dos personas, se nos dice, con buena intención, creo yo, que tenemos que hacer caso a los profetas, pero se estará cumpliendo la misión del profeta, se estará realizando solamente por pararme a predicar en el ambón. ¿Estaré cumpliendo la misión de profeta? ¿Estaré siendo profeta de verdad? No hicimos caso a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Yo creo que necesitamos tomar cada vez más conciencia de ese profetismo. Yo creo que hay muchas más personas. Yo creo que el Señor sigue hablando y se sigue manifestando y se sigue glorificando. Yo creo que el Espíritu Santo no está monopolizado, porque si los 5 ministerios de los que nos habla Pablo en Efesios capítulo 4, verso 11, están metidos solamente, exclusivamente en la persona del sacerdote y del obispo, ¿qué papel cumplimos nosotros los laicos? ¿Qué nos corre? Bueno, ustedes sigan siendo catequistas y misioneritos y ya no más. ¿Será que hay
¿Será que hay alguna especie de estrato o de jerarquía en estos 5 ministerios? ¿Dónde está nuestro papel como laicos, como católicos, como cristianos, como creyentes? Nosotros respetamos el papel del presbítero, nosotros respetamos el papel del apóstol, lo reconocemos. ¿Por qué no se reconoce nuestro bautismo? ¿Por qué no se reconoce nuestro papel profético en la iglesia? ¿Acaso por el bautismo no somos sacerdotes, profetas y reyes, sacerdotes seglares? Sí, claro. El sacerdocio común, sí, claro. Pero no somos profetas y no somos reyes. Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza. Tal como nos sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a todos, a los de cerca y a los de lejos. En todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. ¿Cuál fue el primer delito? El primer delito fue faltar al primer mandamiento. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Shema Israel. Escucha Israel. Tal vez el primer delito no es escuchar, tal vez el primer delito sea callar. Tal vez el primer delito es que no cumplamos nuestra función como profetas del Señor. Señor, nos abruma la vergüenza, nos da pena, caemos en cuenta, tomamos conciencia de que teníamos que haber cumplido un papel profético en la iglesia y no lo hemos cumplido, Señor. No solamente debemos de ser misioneros, no solamente debemos de ser evangelistas. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 18. Te mando a ellos para que les abras los ojos, para que no sigan bajo el poder de Satanás y para que reciban una herencia con el pueblo santo de Dios. Me pregunto yo, ¿estamos cumpliendo nuestra labor profética? ¿O no la hemos guardado, no la hemos escondido, nos hemos llenado de miedo, nos hemos llenado de cobardía? Pero mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona. Ah, ya, o sea, como Dios perdona, no lo hagamos. Una pregunta. Si hay un bache en el camino, si hay un hueco en el camino, y usted no lo sabe, no sabe que hay ese hueco, ¿usted no le agradecería a alguien que le avisara con tiempo antes de caer en ese hueco? ¿O no se le molestaría a usted de pronto al caer en el hueco y que mire a su alrededor y todo el mundo se está burlando y se está riendo de usted porque se cayó en ese hueco en lugar de haberle avisado? ¿Qué le da a usted? ¿No le da neura? ¿No se enfada? ¿No se molesta? Entonces el evangelio, ¿dónde queda? No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Si tú dices conocer la luz, si tú dices conocer la palabra de Dios, si tú dices haber caminado en el Señor, si tú dices haber recibido la luz de Cristo, ¿por qué tú no se la compartes a otros, por Dios? ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Por qué te callas? ¿Por qué te guardas? ¿Acaso Dios no le va a pedir cuentas al profeta que debió haber profetizado y no lo hizo? Por allá creo que es en el capítulo 33 de Ezequiel, si no estoy mal, 33. El Señor le habla al centinela, que también es un sinónimo de profeta, y le dice al centinela, si yo te digo algo y tú no se lo avisas al pueblo y el pueblo perece porque tú te quedaste callado, yo te pediré cuentas de la muerte de ellos. Porque te di una orden, ve y háblales, ve y exhórtalos, ve y corrígelos, ve y anuncia, ve y denuncia. Pero no lo hiciste. Te quedaste cómodo en tu casa, te dio pena, te dio pereza, te dio vergüenza, no sé qué te dio. Pero no se te antojó salir a anunciar. Te voy a pedir cuentas.
Pero si tú vas y les avisas y ellos no hacen caso, tú tranquis, a ellos les voy a pedir cuentas de su muerte, porque no te escucharon, porque te envié. Pero es que, no, hermano, hoy en día es muy difícil reconocer al que es profeta de Dios. Es difícil. O somos demasiado sordos, o somos demasiado ciegos, o somos demasiado necios. Somos demasiado voluntariosos. Preguntémonos, cuestionémonos un poquito en eso, mis hermanos. Se viene un tiempo de misión. Yo siempre les he dicho a ustedes, Semana Santa y Navidad le pertenecen al Señor porque para eso Dios nos dio todo el resto del año. Sería muy poco de nuestra parte darle a Dios, no darle a Dios esas dos temporadas, Semana Santa y Navidad. Entonces se viene Semana Santa y Dios espera que nosotros, los misioneros, como buenos profetas, como buenos iluminados de Dios, vayamos a las veredas y prediquemos a donde es muy difícil que llegue un sacerdote. Espero que no nos quedemos consintiéndonos, que no nos quedemos acomodaditos en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros lugares de refugio. Porque entonces el Señor no le va a pedir cuentas al pueblo, nos va a pedir cuentas a nosotros. Nos va a decir, venga, usted no vio que usted era importante para mí, que usted era mi boca, que usted era mi voz, que usted era mi presencia. De pronto algunos de ustedes dirán, no, Señor, pero es que uno va por allá y eso no lo atiende, no lo escuchan, uno los invita y la gente no llega. ¿Yo para qué voy por allá si la gente no presta atención? Y el Señor dice, ese no es su problema. Yo lo envío, punto. Usted haga lo que tiene que hacer. Si no lo escuchan, yo les pediré cuentas a ellos. Pero si usted no lo hace, yo le pediré cuentas a usted. Todos mis hermanos, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Norman. Dios le bendiga. Cerramos entonces en oración. Damos gracias a Papito Dios por este espacio en el que, como siempre, Él nos nutre con su palabra. Amadísimo Señor, te damos gracias, Padre amado, porque hoy, Señor, a través de tu palabra nos haces comprender del papel que debemos cumplir, Señor, como seguidores tuyos, mi amado Rey. Que al ser discípulos tuyos, Señor, de nuestra misión, Señor, es anunciarte, Señor. Es llevarte sin miedo, Señor, no solo en nuestros corazones, Señor, sino con nuestro testimonio y anunciarte, Señor, con los que más te necesitan y a donde tú nos lleves, mi amado Rey. Que no nos da miedo, Señor, alzar nuestra voz para hablar de ti, pero también que, Señor, no nos dé miedo, Señor, denunciar todo aquello que va en contra de lo que tú nos has enseñado, que está bien y que es lo que debemos hacer para hacer tu voluntad y cumplir con ese plan de salvación que tú tienes para toda la humanidad, amado Rey. Regálanos tu gracia, Señor, para que seamos fuertes. Regálanos tu Espíritu Santo, que nos dé esa parresía, Señor, para no claudicar, para perseverar en este caminar, Señor, que es tras tus huellas, tras las huellas de tu Hijo amado, en esa misericordia, en esa generosidad, en ese llevarte a ti, a nuestros hermanos. Mamita María, te damos gracias por tu intercesión, Reina Bella, porque tú nos enseñas que a través de ese silencio, de esa humildad, tú fuiste la mejor maestra y con tu testimonio llevaste la palabra, abriste esa puerta para que la palabra y el amor del Señor llegara al mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
para que aprovechemos a través de este tiempo. El Señor nos dé esa reflexión interior. Acojamos su palabra. Hoy, Señor, nos has enseñado cuál es nuestra misión y nuestra responsabilidad. Acógenos, Señor, para tener una fe firme, una confianza plena en ti y poder discernir el camino al cual nos estás conduciendo. Amén. Amén. Para que me regales la sensibilidad, Señor, de calzar los zapatos del otro y poder comprender. En el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para que dejemos de actuar como niños, pensando solamente en nuestro propio cambio y conversión, y maduremos, desempeñando la labor que nos corresponde como sacerdotes, profetas y reyes en la iglesia y en el mundo. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos servirle al Señor como Él nos lo ha enseñado. Amén. Amén. Para que unidos como esta familia creyente, podamos comprender que es de tu mano, Señor, que es escuchándote, que es obedeciendo tu palabra, como podemos estar fortalecidos y podemos cumplir la misión que tú nos has encomendado. Amén. Que sea tu bendición, Señor, la que nos acompañe durante este día. Nos inclinamos ante ti para recibir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en recibir la palabra diaria del Señor. Los invitamos también para que nos acompañen en nuestros grupos presenciales que tenemos en los diferentes lugares de la ciudad y de Cundinamarca. Los lunes encontramos nuestros hermanitos en Subia, en Fusagasugá, los martes en el barrio Ricaute, en la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, los miércoles en el barrio San Cristóbal, en la parroquia del San Cristóbal Sur, los jueves en el barrio Castilla, los viernes en la parroquia del Potosí, en Arborizadora Alta y en la noche en Bosa, y los sábados en la mañana en el barrio Mirandela, en el oratorio Villas del Norte. Aparece nuestro número de contacto para que ampliemos la información, pero sobre todo los invitamos y los esperamos con los brazos abiertos para que nos congreguemos en comunidad a orar, a agradecer, a alabarle al Señor, pero sobre todo a formarnos, a aprender un poquito más de Él y a formarnos en la misión. También damos gracias por aquellos sembradores que con esas semillitas de amor económicas hacen posible que esta obra del Señor pueda llevarse a cabo. Dios les bendiga y les multiplique al 100 por mil. Los esperamos también entonces a las 3 de la tarde para el Santo Rosario, en los que nos encontramos como comunidad a orar, a interceder los unos por los otros. Nuevamente a las 8 de la mañana en sala para compartir la liturgia de la palabra. Un abracito a todos, que Dios les bendiga, que tengan un feliz y bendecido día y que con la ayuda de Dios podamos ser esos profetas que con alegría, con gozo, pero también con mucha fortaleza podamos llevar ese mensaje de amor a todos los que nos rodean. Amén. Un abracito.